Muchas personas creen que para jubilarse necesitan millones de dólares, pero la realidad es que con planificación estratégica, incluso con un capital relativamente pequeño como $50,000, es posible lograr una jubilación viable. Este enfoque no depende de ganar la lotería ni de herencias, sino de decisiones financieras inteligentes, disciplina presupuestaria y el uso eficiente de herramientas de inversión accesibles. El objetivo principal de este análisis es demostrar cómo alguien puede vivir de una inversión inicial de $50,000 sin agotar el capital principal, permitiendo así que los fondos sigan generando ingresos durante décadas. No se trata de vivir en lujo, sino de mantener un estilo de vida modesto, sostenible y libre de deudas. La clave está en entender el concepto de retiro financiado por intereses o jubilación basada en rendimientos pasivos, donde el dinero trabaja por ti en lugar de depender de un empleo activo. Esto implica invertir el capital de forma que genere retornos anuales suficientes para cubrir tus gastos básicos. Por ejemplo, si logras obtener un rendimiento promedio del 4% anual sobre $50,000, eso equivale a $2,000 al año, o aproximadamente $167 mensuales. Aunque esta cifra parece baja, debe verse en contexto. Combinada con otros ingresos, subsidios o una reducción significativa de gastos, puede formar parte de un plan realista. Es fundamental reconocer desde el inicio que este modelo no es para todos. Requiere una vida extremadamente frugal, ubicación geográfica estratégica como países con bajo costo de vida, ausencia de deudas y una salud financiera estable antes de la jubilación. No es un atajo, sino una alternativa viable para quienes priorizan la simplicidad sobre el consumo. Uno de los pilares de este enfoque es la regla del 4%, una guía ampliamente utilizada en planificación financiera que sugiere que puedes retirar anualmente el 4% de tu cartera de inversiones sin agotarla, incluso ajustando por inflación. Aplicada a $50,000, esto daría $2,000 al año, lo cual define el límite superior de lo que puedes extraer con seguridad. Sin embargo, la regla del 4% fue desarrollada en contextos con carteras más grandes y mercados más estables. Con solo $50,000, cualquier variación en el mercado tiene un impacto mucho más severo, por lo que es necesario aplicarla con mayor conservadurismo, quizás reduciendo el retiro anual al 3% o incluso menos en años de baja rentabilidad. Además, debes considerar los costos asociados a las inversiones, como comisiones de corretaje, tarifas de administración de fondos indexados o ETFs, y posibles impuestos sobre los dividendos. Estos pequeños porcentajes pueden erosionar tu rendimiento neto, especialmente cuando trabajas con un monto limitado. Otro factor crítico es la inflación. Aun con una tasa moderada del 2% anual, el poder adquisitivo de $2,000 se reduce a la mitad en unos 35 años. Por eso, no basta con generar ingresos. También debes asegurarte de que esos ingresos crezcan con el tiempo para mantener tu nivel de vida. En esta primera sesión, el mensaje central es claro: retirarse con $50,000 es posible, pero solo bajo condiciones muy específicas. No es un plan para quienes desean viajar constantemente o vivir en ciudades caras, sino para quienes buscan libertad financiera mínima, simplicidad y autosuficiencia. Las próximas sesiones detallarán cómo estructurar este plan paso a paso. Antes de decidir cuánto necesitas para jubilarte, debes tener una comprensión precisa de cuánto realmente gastas cada mes. La mayoría subestima sus gastos o proyecta recortes que nunca se concretan. Un presupuesto realista es la base de cualquier plan de retiro exitoso. Para vivir con $50,000 de capital, debes apuntar a un gasto anual cercano o inferior a $2,167 mensuales. Eso significa un estilo de vida extremadamente básico, probablemente en un país con bajo costo de vida como Vietnam, Tailandia, Bolivia o Nicaragua, donde es posible alquilar una casa por menos de $300 al mes. Desglosando ese presupuesto, si tienes $167 mensuales, podrías destinar unos 50 a alimentación, 30 a servicios básicos agua, electricidad, internet, 20 a transporte local, 15 a salud básica y 50 a imprevistos o pequeños lujos. Cualquier gasto adicional requeriría ajustes inmediatos. Es importante diferenciar entre gastos esenciales y opcionales. Los esenciales incluyen comida, alojamiento,
atención médica básica y transporte mínimo. Los opcionales, como viajes, restaurantes o tecnología nueva, deben eliminarse o postergarse indefinidamente en este modelo de jubilación. También debes considerar gastos ocasionales pero inevitables, como reparaciones médicas, mantenimiento del hogar o emergencias familiares. Sin un fondo de emergencia separado, estos eventos pueden forzarte a vender parte de tu capital, comprometiendo tu estabilidad a largo plazo. Vivir en el extranjero puede reducir drásticamente los costos, pero también introduce riesgos, barreras de idioma, inestabilidad política, acceso limitado a servicios médicos avanzados y posibles cambios en las leyes migratorias. Estos factores deben evaluarse cuidadosamente antes de tomar una decisión. Si decides quedarte en un país de alto costo de vida, como Estados Unidos o gran parte de Europa, retirarse con $50,000 es prácticamente imposible sin ingresos adicionales. Incluso el alquiler de una habitación puede superar los $800 mensuales, sin contar otros gastos. Una alternativa viable es combinar el ingreso por inversiones con pequeños ingresos activos, como trabajo remoto ocasional, consultoría freelance o renta de una propiedad. Esto permite relajar ligeramente el presupuesto sin depender completamente del capital. Además, debes tener claridad sobre tus necesidades de salud futuras. A medida que envejeces, los gastos médicos tienden a aumentar. Si no tienes acceso a un sistema de salud público o seguro adecuado, deberás reservar una parte significativa de tu capital para este propósito. En resumen, esta sesión subraya que el éxito del retiro con $50,000 depende directamente de tu capacidad para vivir con extremo ahorro. No se trata de calcular lo que podrías gastar, sino de diseñar un estilo de vida que efectivamente funcione dentro de esos límites, con márgenes de error mínimos. Cuando trabajas con un capital pequeño como $50,000, cada punto porcentual de rendimiento cuenta. Por eso, elegir las herramientas de inversión adecuadas es crucial para maximizar tus ingresos sin asumir riesgos innecesarios. Las opciones más comunes incluyen ETFs de bajo costo, fondos indexados, bonos del gobierno, cuentas de ahorro de alta rentabilidad y acciones que pagan dividendos. Cada una tiene ventajas y desventajas, y la combinación ideal dependerá de tu perfil de riesgo, horizonte temporal y acceso a mercados internacionales. Los ETFs como el VTI, que replica todo el mercado accionario estadounidense, o el VU Mercados Internacionales, ofrecen diversificación instantánea con comisiones muy bajas. Históricamente, han devuelto entre un 7% y 10% anual en promedio, aunque con volatilidad significativa en el corto plazo. Para un jubilado con capital limitado, una cartera 100% en acciones puede ser demasiado arriesgada. Una mezcla equilibrada, como 60% en acciones y 40% en bonos, por ejemplo usando el BND, reduce la volatilidad y proporciona ingresos más estables a través de intereses y dividendos. Otra opción son los CDS, certificados de depósito o cuentas de ahorro con tasas altas, que actualmente ofrecen entre 4% y 5% en algunos bancos digitales de Estados Unidos. Aunque no superan la inflación a largo plazo, son útiles para proteger parte del capital y generar ingresos predecibles. Las acciones de dividendos son especialmente atractivas porque pagan ingresos regulares. Empresas como AT&T, Verizon o algunas utilities europeas ofrecen rendimientos del 5% o más. Sin embargo, alto dividendo no siempre significa seguridad. Algunas reducen o eliminan pagos en crisis. Es fundamental evitar inversiones complejas o con altas comisiones, como fondos hedge, derivados o criptomonedas volátiles. Con $50,000, no puedes permitirte pérdidas importantes. La prioridad debe ser preservar el capital mientras se genera ingreso. La reinversión de dividendos en los primeros años puede acelerar el crecimiento del capital, pero una vez jubilado, necesitarás esos pagos en efectivo para vivir. Por eso, debes planificar cuándo pasar de acumular a retirar ingresos. Además, considera el impacto fiscal. En muchos países, los dividendos están sujetos a impuestos, lo que reduce tu rendimiento neto. Busca estructuras fiscales favorables o países con tratados que minimicen estas cargas. En esta fase, el enfoque debe ser construir una cartera resistente, diversificada y orientada a ingresos, evitando emociones,
modas de mercado o promesas de ganancias rápidas. La consistencia y la paciencia son tus mejores aliadas. Uno de los mayores enemigos del retiro temprano o con bajo capital es la inflación. Aunque parezca baja año tras año, su efecto acumulativo puede devastar tu poder adquisitivo en décadas, haciendo que $2,000 hoy valgan la mitad en 20 años. Si tu inversión solo genera un 4% de retorno nominal, pero la inflación es del 3%, tu ganancia real es apenas del 1%. Eso significa que, en términos reales, estás creciendo muy lentamente, y si retiras dinero, podrías estar consumiendo parte del capital sin darte cuenta. Para combatir esto, necesitas inversiones que no solo paguen ingresos, sino que también crezcan con el tiempo. Las acciones de dividendos que aumentan sus pagos anualmente, como las Dividend Aristocrats, son ideales, ya que ayudan a mantenerte por encima de la inflación. Empresas con más de 25 años aumentando sus dividendos, como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble, tienen modelos de negocio estables y capacidad para transferir aumentos de precios a los consumidores, protegiéndote indirectamente contra la inflación. Otro activo antiinflación son los bonos ajustados por inflación, como los TIPS en Estados Unidos. Estos bonos aumentan su valor principal según el IPC, garantizando que no pierdas poder adquisitivo, aunque su rendimiento real sea modesto. La propiedad inmobiliaria también puede actuar como cobertura, especialmente si posees una vivienda propia o alquilas propiedades cuyos ingresos suben con la inflación. Pero con solo $50,000, comprar un inmueble en efectivo es difícil en la mayoría de las ciudades. Una estrategia inteligente es destinar una parte de tu cartera, por ejemplo entre 20 y 30%, a activos de crecimiento, como ETFs globales o acciones de empresas tecnológicas, que aunque más volátiles, tienen mayor potencial de apreciación a largo plazo. Además, debes revisar tu presupuesto anualmente y ajustar tus retiros según la inflación real. Si retiras un 4% fijo sin ajustes, perderás poder adquisitivo. Pero si lo ajustas cada año, corres el riesgo de agotar el capital si los mercados caen. Por eso, muchos expertos recomiendan un enfoque flexible. Retirar un porcentaje variable basado en el rendimiento del mercado y las condiciones económicas, en lugar de un monto fijo. Esto protege tu capital en años malos. En esta sesión queda claro, no puedes ignorar la inflación. Tu plan de retiro debe incluir activos que crezcan con el tiempo, mecanismos de ajuste y una mentalidad de protección del poder adquisitivo, no solo de generación de ingresos. El mayor riesgo al retirarse con $50,000 es depender exclusivamente del capital para vivir. Si retiras más de lo que generas, eventualmente agotarás tus ahorros. Por eso, la meta debe ser vivir solo de los rendimientos, nunca del principal. Imagina que tu capital es un árbol y los rendimientos son las frutas. Puedes comer las frutas cada año, pero si empiezas a cortar ramas vendiendo activos, el árbol se debilita y algún día dejará de dar frutas. Preservar el tronco es esencial para la supervivencia a largo plazo. Para lograr esto, necesitas una tasa de retiro conservadora. En lugar del 4%, podrías empezar con el 3% $1,500 al año, lo que reduce la presión sobre tu cartera y te da margen en años de baja rentabilidad. Además, debes evitar retirar dinero durante periodos de caída en el mercado. Vender activos baratos para cubrir gastos es una de las peores decisiones financieras, ya que bloquea pérdidas reales y reduce tu capacidad futura de recuperación. Una solución es mantener un colchón de efectivo o inversiones seguras como CDS o bonos a corto plazo equivalente a entre 2 y 3 años de gastos. Así, en años malos, retiras de este fondo en lugar de vender acciones, permitiendo que tu cartera se recupere. Este enfoque, conocido como estrategia de puente de efectivo, es utilizado por muchos planificadores financieros y reduce significativamente el riesgo de agotamiento del capital. Otra forma de reducir la dependencia del capital es incorporar ingresos externos mínimos, como una pensión pequeña, seguridad social, renta de un terreno o ingresos pasivos digitales, blogs, cursos, afiliados. También puedes considerar trabajar medio tiempo después de jubilarte, no por necesidad, sino para complementar tus ingresos y aliviar la presión sobre tu inversión.
Muchos retiran parcialmente y luego abandonan el trabajo completamente años después. La flexibilidad es clave. Si detectas que tu capital está disminuyendo, puedes reducir gastos, mudarte a un lugar más barato o buscar ingresos temporales. Cuanto más rígido sea tu plan, mayor será el riesgo de fracaso. En resumen, esta sesión enseña que la supervivencia financiera en la jubilación no depende solo de cuánto tienes, sino de cuánto respetas tu capital. Protegerlo es más importante que extraer cada dólar posible. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar al planificar un retiro con $50,000 es dónde vivir. El costo de vida varía enormemente entre países, e incluso dentro de ellos, y elegir bien puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. En países como México, Guatemala, Perú o Indonesia, es posible vivir cómodamente con menos de $1,000 al mes, incluyendo alquiler, comida, transporte y servicios básicos. Con $167 mensuales, puedes encontrar lugares muy humildes, pero seguros y funcionales. Algunas comunidades expatriadas en ciudades como Chiang Mai, Tailandia, Medellín, Colombia o Cuenca, Ecuador ofrecen infraestructura decente, bajo costo y buena calidad de vida, atrayendo a jubilados internacionales. Factores como el acceso a atención médica, seguridad, estabilidad política, clima y conectividad a Internet deben evaluarse cuidadosamente. Vivir barato no sirve si estás constantemente enfermo o en peligro. Además, debes considerar los requisitos migratorios. Algunos países ofrecen visas de jubilado, como Panamá con su programa Pensionado Internacional, que facilitan la residencia si demuestras ingresos mínimos o depósitos bancarios. Cambiar de país también implica adaptarte a nuevas culturas, idiomas y sistemas legales. No subestimes el impacto psicológico de alejarte de tu entorno familiar y redes de apoyo. Otra opción es vivir temporalmente en diferentes lugares nómada digital, rotando cada pocos meses para aprovechar temporadas de bajo costo o promociones de alquiler. Esto requiere movilidad y flexibilidad, pero puede reducir gastos significativamente. Dentro de tu propio país, también puedes reducir costos mudándote a zonas rurales, compartiendo vivienda o viviendo en casas pequeñas tiny homes. Estas alternativas eliminan gastos altos como hipotecas urbanas. Ten en cuenta que algunos servicios, como envíos internacionales, transferencias bancarias o streaming, pueden ser más caros o limitados en ciertos países. Planifica tu conexión digital y acceso a servicios financieros. En esta sesión, el mensaje es claro: tu ubicación es una herramienta financiera. No es solo un detalle logístico, sino una pieza central de tu estrategia de jubilación con recursos limitados. Ningún plan de jubilación está completo sin prepararse para lo inesperado. Con $50,000, una sola emergencia médica, desastre natural o crisis familiar puede poner en riesgo todo tu futuro financiero. Por eso, debes tener un plan de contingencia claro, que incluya fondos de emergencia, seguros adecuados, redes de apoyo y opciones de ingreso rápido en caso de crisis. Idealmente, debes mantener un fondo de emergencia separado de tu cartera de inversiones, equivalente a entre 6 y 12 meses de gastos. Aunque esto reduzca temporalmente tu capital invertido, te protege de vender en momentos inoportunos. El seguro médico es esencial. En países sin salud pública gratuita, un solo hospital puede costar miles de dólares. Busca planes internacionales o locales asequibles que cubran eventos mayores. También considera seguros de vida o de discapacidad si tienes dependientes, aunque en retiro estos productos deben evaluarse con cuidado por su costo-beneficio. Además, mantén contactos con familiares, amigos o comunidades expatriadas que puedan ayudarte en situaciones difíciles. La soledad y el aislamiento son riesgos reales en la jubilación, especialmente en el extranjero. Si tu salud declina, evalúa opciones como volver a tu país de origen, mudarte a una residencia compartida o contratar ayuda doméstica a bajo costo. Planificar esto de antemano reduce el estrés futuro. En caso de crisis económica global, tu cartera podría caer drásticamente. Prepara un plan de austeridad extrema. Reducir gastos al mínimo, pausar retiros o buscar ingresos temporales. Nunca pongas todo tu dinero en una sola cuenta o banco. Diversifica por instituciones y, si es posible, por países,
para protegerte contra fallos sistémicos o confiscaciones. Esta sesión subraya que la verdadera seguridad no viene solo del dinero, sino de la preparación. Un buen plan no prevé solo el éxito, sino también cómo sobrevivir al fracaso. Retirarse con solo $50,000 es un desafío extremo, pero técnicamente posible si combinas inversión inteligente, control absoluto de gastos, ubicación estratégica y una mentalidad de autosuficiencia. No es un camino fácil, pero sí viable para quienes están dispuestos a vivir con simplicidad. El núcleo de este plan es vivir de los rendimientos, no del capital. Con una cartera bien estructurada que genere entre un 3% y 4% anual, puedes obtener entre $1,500 y $2,000 al año, suficientes en contextos de bajo costo de vida. La clave está en la disciplina, evitar gastos innecesarios, proteger tu capital en tiempos de crisis, ajustar tu estilo de vida a la realidad de tus ingresos y mantener siempre un margen de seguridad. No confíes en proyecciones optimistas. Usa escenarios pesimistas en tu planificación. ¿Qué pasa si el mercado cae un 30%? ¿Y si la inflación sube al 5%? ¿Y si necesitas $5,000 para una emergencia médica? Este modelo no es para quienes buscan lujo, viajes frecuentes o consumismo. Es para quienes valoran la libertad, la tranquilidad y la independencia financiera por encima del materialismo. Si estás lejos de los $50,000, no te desanimes. Comienza hoy, ahorra sistemáticamente, invierte en ETFs de bajo costo, elimina deudas y reduce tu dependencia del consumo. Cada dólar ahorrado acelera tu camino. Y si ya tienes el capital, no te apresures. Haz pruebas viviendo con tu presupuesto de jubilación antes de retirarte. Vive como si ya estuvieras jubilado durante un año para ver si es sostenible. Comparte este conocimiento. Muchas personas creen que necesitan millones para jubilarse, pero con educación financiera, incluso montos modestos pueden generar libertad. Ayuda a otros a despertar. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal para más análisis realistas sobre finanzas personales, retiro y libertad financiera. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Dale like si crees que es posible vivir con menos y ser más feliz. Comenta cuál es tu mayor desafío para jubilarte o qué país considerarías para vivir con bajo costo. Tu experiencia puede inspirar a otros. Juntos, podemos construir una comunidad más consciente, libre y financieramente inteligente. Retirarse con solo $50,000 es un desafío extremo, pero técnicamente posible si combinas inversión inteligente, control absoluto de gastos, ubicación estratégica y una mentalidad de autosuficiencia. No es un camino fácil, pero sí viable para quienes están dispuestos a vivir con simplicidad. El núcleo de este plan es vivir de los rendimientos, no del capital. Con una cartera bien estructurada que genere entre un 3% y 4% anual, puedes obtener entre $1,500 y $2,000 al año, suficientes en contextos de bajo costo de vida. La clave está en la disciplina, evitar gastos innecesarios, proteger tu capital en tiempos de crisis, ajustar tu estilo de vida a la realidad de tus ingresos y mantener siempre un margen de seguridad. No confíes en proyecciones optimistas. Usa escenarios pesimistas en tu planificación. ¿Qué pasa si el mercado cae un 30%? ¿Y si la inflación sube al 5%? ¿Y si necesitas $5,000 para una emergencia médica? Este modelo no es para quienes buscan lujo, viajes frecuentes o consumismo. Es para quienes valoran la libertad, la tranquilidad y la independencia financiera por encima del materialismo. Si estás lejos de los $50,000, no te desanimes. Comienza hoy, ahorra sistemáticamente, invierte en ETFs de bajo costo, elimina deudas y reduce tu dependencia del consumo. Cada dólar ahorrado acelera tu camino. Y si ya tienes el capital, no te apresures. Haz pruebas viviendo con tu presupuesto de jubilación antes de retirarte. Vive como si ya estuvieras jubilado durante un año para ver si es sostenible. Comparte este conocimiento. Muchas personas creen que necesitan millones para jubilarse, pero con educación financiera, incluso montos modestos pueden generar libertad. Ayuda a otros a despertar. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal para más análisis realistas sobre finanzas personales,
retiro y libertad financiera. Activa la campana para no perderte los próximos videos. Dale like si crees que es posible vivir con menos y ser más feliz. Comenta cuál es tu mayor desafío para jubilarte o qué país considerarías para vivir con bajo costo. Tu experiencia puede inspirar a otros. Juntos, podemos construir una comunidad más consciente, libre y financieramente inteligente. La planificación financiera no se trata de alcanzar la riqueza, sino de diseñar una vida que no dependa del trabajo obligatorio. Jubilarse con $50,000 no es un sueño de opulencia, sino una declaración de independencia. Es decirle al sistema que no necesitas trabajar 80 horas semanales para sobrevivir, que puedes vivir con lo esencial y aún así tener paz mental. Este nivel de libertad no se mide en lujos, sino en opciones. Tener la capacidad de decir no a trabajos tóxicos, horarios abusivos o ciudades saturadas es uno de los mayores privilegios que el dinero puede comprar, y curiosamente, no requiere grandes fortunas para lograrse. Lo que sí requiere es claridad. Saber exactamente qué necesitas, qué estás dispuesto a sacrificar y cómo vas a proteger tu estabilidad a largo plazo. Muchas personas pasan toda su vida laboral acumulando deudas, comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen, para impresionar a gente que ni les importa. Romper ese ciclo es el primer paso hacia cualquier forma de libertad financiera, sin importar el tamaño de tu cuenta bancaria. Uno de los errores más comunes es creer que el retiro significa dejar de hacer todo. En realidad, muchas personas que logran esta transición no dejan de estar activas, sino que cambian el tipo de actividad. Puedes seguir trabajando de forma ocasional, voluntaria o por pasión, sin depender del ingreso. Esa diferencia es crucial. Trabajar porque quieres, no porque debes, transforma completamente la experiencia laboral. Algunos enseñan idiomas, otros escriben blogs, arreglan bicicletas o cultivan huertos urbanos. Estas actividades generan ingresos pequeños, pero también propósito, conexión social y movimiento físico, todos elementos clave para una vejez saludable. Por eso, planificar el retiro no debe centrarse solo en el dinero, sino también en cómo llenarás tu tiempo. Una vida sin trabajo puede volverse vacía si no tienes intereses, metas o relaciones significativas. Otro aspecto poco discutido es el impacto psicológico de vivir con muy poco. Reducir tu estilo de vida drásticamente puede generar ansiedad, sentimientos de privación o comparaciones sociales negativas. Es fundamental desarrollar una mentalidad de abundancia en la simplicidad. Aprender a disfrutar de una comida casera, de una caminata en la naturaleza o de una conversación profunda sin necesidad de gastar dinero es una habilidad poderosa. La felicidad sostenible no viene del consumo, sino de la gratitud, la presencia y las conexiones humanas reales. Las sociedades modernas están diseñadas para hacernos sentir insatisfechos constantemente, impulsándonos a comprar más para llenar vacíos emocionales. Romper esa programación mental es tan importante como cualquier estrategia de inversión. Además, debes considerar el acceso a servicios básicos en tu lugar de retiro. No basta con que sea barato, también debe ofrecer atención médica razonable, seguridad personal, transporte público funcional y conexión a Internet estable. Vivir en un paraíso tropical sin hospital cercano o con cortes de electricidad diarios puede parecer romántico al principio, pero se vuelve insostenible con la edad. Investiga profundamente antes de mudarte. Habla con expatriados reales, visita el lugar en diferentes épocas del año y prueba vivir allí por al menos 3 meses antes de tomar una decisión permanente. La diferencia entre una buena elección y una mala puede marcar décadas de calidad de vida. También es importante entender que tu plan debe evolucionar con el tiempo. Lo que funciona a los 60 años puede no funcionar a los 75. Tu salud, movilidad, necesidades sociales y tolerancia al riesgo cambiarán. Por eso, revisa tu estrategia al menos una vez al año. Revisa tu cartera de inversiones, evalúa tus gastos reales frente a los proyectados, y pregúntate si todavía estás cómodo con tu estilo de vida. No hay vergüenza en ajustar el rumbo. De hecho, la capacidad de adaptarse es lo que separa a quienes logran una jubilación duradera de quienes terminan regresando al trabajo por necesidad. Si decides incluir ingresos activos después del retiro, hazlo con límites claros. Trabajar unas pocas horas a la semana como traductor,
profesor o artesano puede mejorar tu economía sin comprometer tu libertad. Pero si empiezas a aceptar proyectos que consumen tu tiempo y energía, rápidamente volverás al ciclo de estrés y agotamiento que querías escapar. Define desde el inicio cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar a actividades remuneradas y qué tipo de trabajo aceptarás. Prioriza siempre tu bienestar emocional y físico sobre el dinero extra. Otra herramienta útil es la automatización de tus finanzas. Configura transferencias automáticas para pagar tus gastos esenciales, reinvertir parte de tus dividendos o alimentar tu fondo de emergencia. Cuanto menos dependas de decisiones diarias, más probable es que mantengas el curso. La consistencia es más poderosa que el esfuerzo intenso pero irregular. Pequeñas acciones repetidas día tras día, mes tras mes, son las que construyen resultados extraordinarios a largo plazo, especialmente cuando se trata de dinero. Finalmente, recuerda que este modelo no es una solución universal. Funciona para personas solteras o parejas sin hijos, con buena salud, baja necesidad de entretenimiento costoso y alta tolerancia a la incertidumbre. Si tienes responsabilidades familiares, condiciones médicas graves o vives en un entorno de alto riesgo, necesitarás un enfoque diferente, posiblemente con un capital mucho mayor. No hay una fórmula única para todos. Lo importante es que uses esta información como punto de partida para reflexionar sobre tus propias metas, valores y circunstancias reales. El verdadero objetivo no es jubilarse con $50,000, sino vivir con intención. Es tomar el control de tu tiempo, priorizar tu bienestar y diseñar una vida que tenga sentido para ti, no para los demás. El dinero es solo una herramienta. Lo que realmente importa es cómo lo usas para construir una existencia auténtica, tranquila y libre de presiones innecesarias. Si este mensaje resonó contigo, no guardes esta información solo para ti. Compartirla puede cambiar la perspectiva de alguien que cree que nunca podrá dejar de trabajar. Y si aún no has tomado acción, empieza hoy. No necesitas cambiar todo de inmediato. Solo necesitas dar un primer paso, ahorrar $100, leer un libro sobre inversiones, o simplemente imaginar cómo sería tu vida sin jefe. Esa chispa puede encender un camino completamente nuevo.